Caminando por el desierto. La travesía por la izquierda en la República Vigilante. Informe Chile. Y justamente, querida Anita, diputada, le voy a invitar a Caminando por el Desierto, que es esta sección en donde hablamos de la izquierda, hablamos de cómo reconstruirnos después de esta derrota electoral, pero que no solo electoral, sino también política, y cómo no cometer los mismos errores finalmente, ¿no? Esta conversación sobre la izquierda en general. En el desierto, uno de los mayores peligros no es necesariamente quedarse sin agua, sino que a veces los espejismos, ver algo en donde en realidad no lo hay. ¿Qué espejismo sientes tú que vimos en la izquierda de cosas que tal vez no eran reales? El millón fue un espejismo, el triunfo de Jara en la primaria fue un espejismo. ¿Qué ocurrió que terminamos con Kast siendo Yo presidente? creo que el espejismo que tuvimos fue creer que éramos mucho más fuertes de lo que éramos, que lo hecho bastaba, que nuestras ideas bastaban, y hubo una desconexión del dolor cotidiano que viven las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? De que la teoría de las ideas idealistas, que por cierto, que tienen que ver con un vivir mejor, a veces quedarnos en la teoría, en eso nos saca de las manos en la masa, que es el contacto con la gente, que es la mirada disponible, que es el ser humano plantado frente a otro ser humano, que es capaz de transmitirle que no estamos solos, que no estás sola, que no estás solo, que todo lo tenemos que hacer en colectivo. Yo creo que el ser capaz de reconstruir aquello ha sido la incapacidad de reconstruir aquello ha sido gran parte de nuestro problema, ¿no? Que teorizando sobre las grandes ideas, ocupado en tremendas discusiones constitucionales, etcétera, pucha, dejamos de mirar el dolor de la vecina del vecino, dejamos de mirar cómo se ve y cómo se siente, puede estar aplastada por un sistema que la hace esperar por años y que no la ve y que su respuesta es no verla, no verlo, no dignificarlo, no reconocerlo como persona. Entonces, yo creo que esto requiere tiempo, porque queremos siempre resultados efectistas, como arreglar, nos ponemos de acuerdo, tenemos un par de ideas brillantes, decimos ya listo, tenemos cachado cómo va el mote, ¿cierto? Esto requiere tiempo, tiempo humano, tiempo real, tiempo de dejar los pies en la calle conversando, sentándose en el living de los vecinos, de las vecinas, sintonizando para entender y para desde ahí nutrir el actuar, volver a esta idea de que la política es para servir, efectivamente para servir. Para mí ha sido, bueno, yo tengo una vida pública anterior a la vida política, creo que todos mis afanes de figuración los que dejé totalmente satisfecho, mi ego quedó listo con todo eso, no necesito más ni lo busco. Y la política es un espacio en que se busca mucho esta figuración, este aparecer por aparecer, aunque no tenga realmente nada que decir. Y yo sé que hago sufrir un poco a mis periodistas porque desecho algunos espacios y entrevistas, cuando digo, no, 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 es que es bueno porque uno se ve ahí, bueno, yo no tengo esa lógica, no tengo esa lógica. Y por eso, bueno, estoy con ustedes que me importa mucho más un espacio en que podamos conversar de verdad. Hay un espacio como Metralleta en que te dicen sí o no, blanco y negro, verdad o mentira. La vida no es así, nada de Cierto. lo que está ocurriendo es así, ¿cierto? Entonces, creo que necesitamos bajar como el ritmo, como bajar la intensidad para volver a mirarnos. Y hago una reflexión. Yo una de las reflexiones que saco después de todos estos 4 años ya de Congreso fue la profunda soledad en que viví en el Congreso. Entonces, si hasta en el espacio político ahí más cotidiano estamos solos, estamos solas, ¿qué capacidad tenemos de romper esa soledad? ¿Me entienden o no? O de como sociedad poder mirarnos más. Y no es un juicio a nadie, es como ver cómo las cosas operan. Cada uno está en su dinámica, en su tema, en su agenda, con suerte conversas con tus compañeros de banco, hay muchas conversaciones logísticas de coordinación, pero estoy hablando de lo que está un poquito más allá, lo humano, lo que está detrás, ¿no? Eh, Creo que eso tiene que ver también con los problemas de salud mental que hay en el propio Congreso, de ansiedad, de angustia, de desesperanza. Entonces tenemos un clima en los tomadores de decisiones políticas que está un poco enfermo, que está un poco enfermo y que hay que hacerse cargo. Entonces, eh, son parte de mis reflexiones entre que se me junta que voy a cumplir 60 años, con que estoy terminando este primer periodo. Entonces, ¿de qué uno desde esta altura y desde la sabiduría agarrada de la vida ya a esta altura, qué uno puede hacer distinto en este espacio para, ¿sabes para qué? Para poder poner más luz. De eso se trata. Sí, ¿querías decir algo, Felipe? Sí que hay una pregunta que ¿por qué? O sea, tú has tenido una virtud de defender causas que se pueden haber dado por perdidas, en particular en la del cannabis medicinal. La observación es que, sobre todo en virtud de lo que fue este último gobierno, parece que se hubiese renunciado a esa defensa. No de mi parte. La pregunta es como,
No, pues Muy bien. precisamente es como primero, ¿de dónde sale la fuerza? Y qué puede hacer la izquierda para no... Primero, ¿por qué renunciar? ¿Por qué se renuncia tan fácilmente a esas luchas? Bueno, es que ha sido como el Eh, tiempo de los renuncios de la izquierda, ¿no? En verdad, si lo miramos un poquito más profundamente. Yo creo, y también ha sido parte de mi experiencia, ¿no? Al darme cuenta que muchos pueden compartir mi visión, compartir la mirada, pero otra cosa es trabajar por ello. Otra cosa es, como lo he hecho yo, que de verdad, y aquí sí donde tengo una crítica particular y personal a este gobierno con todas sus letras, con todas sus letras. La ley que incluye la norma de cannabis medicinal se promulgó el 23 de mayo de 2023. Hasta el día de hoy no hay un protocolo, no hay una bajada, no hay una instrucción a las policías, nada. Ayer de ocurrir el juicio de un paciente de El Tabo, que estuve acompañando el proceso, el tribunal me rechazó como testigo, no pude ser testigo, pero estuve en toda la preparación, y este era un paciente que fue allanado por una denuncia anónima, que tenía su receta médica, que a los carabineros les dio lo mismo la receta médica. No, mentira, en este caso no les dio lo mismo, es porque tengo diferentes casos, estoy viendo otro tema, otro de Puente Alto ahora. No, lo trataron bien los carabineros, vieron la receta médica, así fue este caso, pero, señor, le falta el permiso del SAG, cuando sabemos que eso no se necesita. Pero como no hay ni un instructivo desde el Ejecutivo, desde Interior o desde Seguridad donde aclare estas cosas, la policía sigue actuando y provocando efectos gravísimos. O sea, la detención, el caso de Puente Alto que le estaba contando ahora que estamos empezando, acaba de pasar 6 días en la cárcel de Puente Alto a una persona que lo único que hizo fue cultivar cannabis para su depresión. Una persona con depresión, con un diagnóstico acreditado. Y entonces, frente a eso, y volviendo a la pregunta tuya, Felipe, para mí todo el sentido del camino, de lo que se hace, de cada una de las acciones, todo el sentido que me inspiraba en Fundación Daya, tiene que ver con ser un agente activo en colaborar a aliviar el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano tiene tantas dimensiones, ¿no? Entonces, para mí, la política también tiene que ver con eso. ¿Cómo lo transformamos en que sea una vía de aliviar el sufrimiento humano? Entonces, si lo llevamos a política de drogas, si lo llevamos a los pacientes, me duele que este gobierno que hemos apoyado, que se comprometió a terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis, no solo los pacientes, sino de todos los usuarios, nos está dejando en el peor escenario en que hemos estado nunca. Porque hoy día, a pesar de tener recetas, se llevan presos a los pacientes, a pesar de todo, que la fiscalía pide 7 años para un paciente, a pesar de la prueba que tiene a la vista, no ha habido un cambio de actitud lo más mínimo y ha habido la más total indiferencia de esta administración. A pesar de que en el último encuentro en que estuve en Cerro Castillo a finales del año pasado, octubre, creo que fue noviembre, no sé, yo planteé este tema al presidente Boric y el presidente le mandató al ministro Elizalde que se hiciera cargo del tema. Hasta el día de hoy no ha pasado nada. Y ni siquiera contesta el jefe de gabinete, la reunión que urgente que el ministro en el pasillo me lo topo y me dice, ya, sí, la reunión, ni siquiera me contesta en el WhatsApp. Entonces, perdón que me enoje porque sí, aquí me enojo, porque detrás de cada allanamiento, no a un narcotraficante, a una familia, a un paciente, a un usuario, hay una familia impactada, una vida quebrada, una trayectoria de vida que se ve modificada. Si esto es muy grave, yo les recuerdo que he acompañado a personas que han estado 7 meses presas, 1 año presas, y que después son sobreseídos. O sea, nunca fueron culpables de nada. ¿Quién les devuelve ese tiempo en la cárcel? ¿Quién les devuelve el impacto de sus hijos, de sus hijas? ¿Quién les devuelve el estigma, quitarle el estigma del barrio que vio que llegaron 7 carros policiales a su casa, como si fuera un narcotraficante? Y eso ocurre en esta administración. Y a mí eso me indigna, porque aquí había compromisos tomados, porque aquí no se respeta, no se cumple la palabra. Una de las experiencias para mí fuertes de la política formal es que la palabra empeñada vale tan poco, tan poco, tan poco. ¿Tú crees, Anita, de que esta actitud política de reticencia respecto al tema de la política de drogas, se trata realmente sobre la política de drogas o es realmente un miedo como a perder legitimidad frente a los sectores Yo conservadores, creo por que así es decirlo? una mezcla de la segundo que tú dices, de un miedo a perder legitimidad frente a sectores conservadores y un desconocimiento profundo y ignorancia incluso en la materia. O sea, yo me acuerdo de las discusiones con la ministra Toá, que te juro que eran desesperantes, incluso enérgicas discusiones, por decirlo, porque era impresionante que ella me dijera, pero diputada, ¿cómo en este contexto del crimen organizado vamos a regular? Yo decía, pero ministra, justamente por eso, ¿o por qué cree que lo han hecho en otras partes como una de las razones principales? Entonces, y esto está sustentado por la academia, ustedes lo saben, o sea, incluso hay demasiada evidencia, eh, eh,
por ejemplo, en la necesidad de cambiar de lista el cannabis, que no corresponde que esté en el artículo de las sustancias de grave peligrosidad sin uso médico y que afectan gravemente a la salud, no corresponde que esté ahí. Trump lo ha sacado de Estados Unidos, Trump. Entonces, una conversación en que sabes lo que ocurre, no hay interlocutores válidos del otro lado, porque hablan desde el prejuicio y del desconocimiento, sin apego a la evidencia científica, sin apego a la experiencia internacional. Entonces es muy frustrante cuando no tienes interlocutores válidos que entiendan realmente de lo que tú estás hablando y te contestan con el cliché. ¿Cómo vamos a regular cuando aumenta el crimen organizado? Justamente, si conociera un poquito las materias en profundidad, si se diera el trabajo de estudiar incluso los informes internacionales, que se diera el trabajo de estudiar la experiencia de Alemania, de Uruguay, de Canadá. No es tan difícil, no es tan difícil. Pero que preferimos seguir estigmatizando a una comunidad que son más de 3 millones de personas. Que en una sociedad democrática, o que se dice democrática, más de 3 millones de personas vivan con una espada de Damocles, con una amenaza del Estado que en cualquier momento se puede dejar caer sobre ellos, me parece que es gravísimo. Y puedo decir con responsabilidad que la situación al término de este gobierno es peor que cuando empezamos. Yo creo que eso Ay, finalmente es lo más gráfico de todo, ¿no? De que en realidad vemos que las circunstancias hoy día son muy complejas y tal vez las de los próximos 4 años lo sean aún más. O sea, yo creo que ahí también está el otro Muy punto. complejo. Y si tú me dices y me apuras cuál es el otro tema medular que nos va a tener, que nos va a convocar y que del cual que hay que hacerse cargo, tiene que ver con el sistema proteccional. Hoy día, yo puedo decir con toda la seriedad y el respeto que todo el buen esfuerzo y la buena intención de el nuevo servicio, ¿cierto? Mejor Niñez, dejando atrás el Sename, separando a los infractores de ley con los niños, niñas bajo protección. A pesar de todas las buenas intenciones, hoy día estamos fracasando. Estamos fracasando. Están entrando más niños al sistema de los que nacen en Chile. Tenemos 700 y tantas bebés de menos de un año que debieran estar en residencia, en familia de acogida y que no tienen familia de acogida. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque este problema trasciende cualquier mirada política de un gobierno o de otro. sí. Acá Los viene desde el datos de la gobierno de CACEN Piñera la hablan de... voluntad y acá no se ha logrado. Y aquí hay una cuestión muy seria. Y te lo digo por qué, porque frente a todo este panorama de ajuste fiscal, y por supuesto que falta cosas de gestión, pero faltan recursos. Mientras no haya recursos para dejar de vulnerar a la infancia en Chile, vamos a seguir siendo un país señalado como grave violador de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y lo pongo porque de verdad para mí también en esto, también ha sido doloroso ver que la gestión del gobierno no alcanza a dar el ancho de aquello, ¿no? No alcanza. Pero sí valoro que el último director, Claudio Castillo, al menos en su cuenta pública de final de año, fue capaz de reconocer lo que te estoy diciendo, reconocer cuál es la situación, que se está en una crisis. No así cuando intervino el presidente. No así cuando intervino el presidente, que yo veo que no conecta con la crisis que hay. Y cuando dice en un momento, bueno, ahora hemos resuelto, hemos avanzado, entonces se nos presentan nuevos desafíos. Y ahí el defensor de la niñez le contestó, le dijo, no, presidente, no hemos resuelto ni avanzado, son los mismos desafíos, no son nuevos desafíos. Entonces, ¿por qué los digo aquí? Porque esto refleja esta como incapacidad de conectar con lo que de verdad está pasando y querer contarnos un cuento de lo que queremos que haya sido, pero que no fue. No sé si, perdón que haya tomado este tiempo para explicar, porque para mí es uno de los temas más sensibles, ¿no? Además. Y la CACEN, yo quería poner ahí el dato de que la CACEN, a pesar de esta mejora, de esta reducción de la pobreza, dice que entre 23 y 25% de la pobreza, o sea, de los niños son pobres, de menos de 3 Efectivamente, años. es verdad que se Son cambiaron los datos muy indicadores, hoy día son terribles. indicadores más estrictos, ¿cierto? Para medir la pobreza, lo que se celebra muy bien, y que efectivamente incluso con los nuevos indicadores ha habido una baja, pero es igual. De nuevo, nos conformamos con el titular de que hubo una pequeña baja o vamos a lo que significa ese número aún de niños, niñas, en la pobreza. ¿Qué significa ser pobre en esa etapa de la vida, en la trayectoria vital? Entonces, es muy tremendo, es muy tremendo. Son tiempos difíciles, navegamos tiempos difíciles, tiempos de odiosidad, tiempos que probablemente lo que uno más teme es que la violencia aflore, ¿no? La represión. Yo digo sinceramente, en el contexto actual que estamos, con las leyes de seguridad aprobadas, ¿no? A mí me da mucho, mucho, mucho miedo qué va a pasar con la manifestación, con la legítima manifestación, porque vemos que ya no va a haber sala cuna universal, que ya está puesto en cuestión, que ya el FES no sabemos qué va a pasar. O sea, van a empezar a pasar cosas y que van a sentirse con el derecho de cegarlos, de matarlos por manifestarse. Me preocupa lo que viene, me preocupa la violencia, me preocupa la naturalización de la violencia en los discursos públicos, ¿no? La naturalización de cierto sentido común, un poco extraviado, un poco a lo Trump, ¿no? Y como izquierda, nuevamente, igual que en todas las últimas décadas, sin medios que nos acompañen,
para poder nuestra visión de mundo de alguna forma también poder instalarla. O sea, de verdad que creo que eso Sí. también, y ahí también una crítica al financiamiento que hizo este gobierno, esta administración de Boric, a la prensa tradicional, me parece increíble como a el Mercurio, la Tercera, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿cómo de las convicciones o creencias o de los pisos en los que nos parábamos tan fácil se pueden mover y terminamos en un escenario tan distinto? Entonces, sí, yo creo que ya ahí comparto plenamente las reflexiones de mi compañero Tomás Hirsch. No ha sido fácil este tiempo, hemos tratado de colaborar, de ser leales, pero está terminando mal este gobierno con esta situación, ¿no? Con esto, capacidad también de hacer un mea culpa. Yo celebro los avances, yo no lo voy a negar y he sido, creo que, muy leal al gobierno en celebrar lo que sí se ha avanzado. Pero sí es verdad que nos obligaron a tramitar una ley corta, una reforma de pensiones, que sí, que vemos el beneficio finalmente que tiene la reforma de pensiones porque le sube 100.000, pero que no, pero que igual estaba lejos, que igual era difícil, ¿no? Igual, en fin, que igual se consolidó el modelo de las AFP, con la ISAPRES lo propio. Entonces, no es lo que hubiéramos querido. Y está bien, yo entiendo. Por ejemplo, y puedo hablar con propiedad de ley corta porque me tocó tramitarla como presidenta de la Comisión de Salud. Yo entiendo que hay discrepancias con la derecha y que tenemos que pelear y que a veces podemos perder. Pero las discrepancias las teníamos con el Ejecutivo. Las Mm. teníamos con el Ejecutivo. Eso dice mucho. Entonces, ¿y qué pasó? Muchas de las indicaciones, la misión que yo misma, en mi bancada, mi comité, que yo representaba, digamos, teníamos en esta discusión, finalmente perdíamos con los votos de la oposición y de parte del oficialismo. Pues perdíamos las posturas nuestras un poco más distantes del Ejecutivo. Y eso ha sido una constante. El, Yo he sido una gran perdedora de votaciones. no sé si Cristian tiene una pregunta ya Sí, solo para ir para cerrando. cerrar, realmente esta sección no quitar mucho más tiempo de diputada, preparándonos para marzo en realidad y frente a este presidente de derecha extrema, derecha fuerte que nos va a tocar, ¿qué papel tiene que jugar la izquierda ahora finalmente? ¿No mantenernos vigilantes, reconstruirnos, generar resistencia? ¿Cuál es Y el ahí rol al final? yo quiero complementar esa pregunta un poquito con una carácter que yo le destaqué en nuestros comentarios a Janet Jara, que es el optimismo que ella siempre tuvo en toda la campaña. ¿Qué tanto de eso puede persistir en este periodo? Uf, bueno, yo soy una optimista obsesiva, porque finalmente, mira, hay un dicho budista que yo lo uso mucho en diferentes circunstancias, que es un cuento bien largo, pero que la síntesis es finalmente es bueno, es malo, quién sabe. Porque lo que parece bueno termina para alguna cosa siendo malo. Este gobierno que está terminando, por ejemplo. Lo que parece malo, en algunas cosas se abren oportunidades que no habrías visto. Uno no sabe de qué se trata la película más grande, entonces de qué se trata para nosotros como izquierda, creo yo. Pensamiento que se opone a un pensamiento fascista, este pensamiento, ¿cierto?, totalitarista, y tan familiar. Lean la columna de Peña sobre la reunión con los académicos de CAS, no sé si la vieron, la de la mesa, No, no lo he visto. que es está muy buena, está muy importante, porque también habla ahí, pone de patente como la falta de contenido, ¿no? De cómo está esta idea como de lo doméstico y de lo público como una extensión de lo doméstico y con eso es suficiente, está bien interesante. Entonces, creo que como izquierda, primero que nada, un momento de reflexión. Primero, estar claro que tenemos al frente, observar. No creo que sea bueno incentivar climas de belicosidad, porque sí, en el aire, frente a nada, ¿no? Hay que ser muy... A ver, es como Pedrito y el lobo, ¿no? Si uno grita el lobo, el lobo, el lobo, cuando no siempre viene el lobo, cuando viene el lobo no te creen el grito. Entonces vamos viendo qué realmente aparece que nos amenaza, qué de lo que han dicho en campaña se empieza a concretar y vamos responsablemente, pero con toda la fuerza respondiendo, saliendo al paso y defendiendo todo lo que hay que defender. Pero no contribuir a aumentar un clima de odiosidad nacional, ¿no? Un clima de firmeza, un clima de ser una oposición que va a estar muy bien plantada ahí, pero cuidando el tono también. Cuidando el tono también. ¿Por qué? Porque a veces por la forma se nos pierde el fondo, que es el importante. A veces nuestro enojo o el grito de lo que decimos distrae la atención a, ay, como grita, y no a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces creo que hay que ser muy inteligente, muy estratégico, porque nos van a tratar de descalificar, de dejar fuera de juego, ¿cierto? Permanentemente. Entonces, ¿cómo no pisamos esos palitos, pues? ¿Cómo no les damos en el gusto? Pero con la convicción y la firmeza que, bueno, ustedes me conocen, compañeros, a mí no trepido en levantar la mano, levantar la voz cuando hay que hacerlo, aunque sea incómodo, aunque incomode a los que están cerca. Y no es algo racional, me sale, me ocurre, algo que me ocurre. Veo una injusticia, veo a un carabinero abusando en algo y no lo pienso, me conviene o no me conviene intervenir. Intervengo, no lo puedo hacer de otra manera. Pero
de nuevo, no olvidando de qué se trata todo esto. Se trata de una pugna de poder, se trata de la gente, se trata de cómo vive la gente. Volver a enfocarnos en que ese es el objetivo. Y si en algo podemos llegar a acuerdo con esto para algo que beneficie a la gente, bueno, es el deber hacerlo, pues. Es nuestro deber hacerlo. O de verdad vamos a negar o rechazar un proyecto que incluso nos parece que es interesante, por ejemplo, estoy inventando sobre cualquier tema, solo porque viene de la derecha, como lo hacen ellos ahora en muchas cosas, ¿no? Que rechazan solo porque viene del oficialismo del gobierno, no porque en realidad lo quieran rechazar. Yo creo que eso es delicado. O sea, está bien hacer ciertos puntos políticos, pero cuando estamos hablando de la gente, cuando estamos hablando del beneficio para las personas, hay que tener la capacidad de diálogo porque finalmente de eso se trata la política, ¿no? O sea, no solo de que yo estoy de acuerdo solo con lo que yo pienso y jamás le doy el punto a nadie más, porque, y yo lo digo por lo que yo estoy en la Comisión de Salud, en Comisión de Salud hemos logrado, a pesar de las diferencias políticas, de verdad poner el foco, el centro y el foco en las personas y logramos llegar a acuerdo en que muchas cosas las votamos transversalmente, que es como bien raro, pero se puede. No siempre, y cuando hay que hacer la distinción la hacemos sin ningún problema, pero en un buen tono de respeto. Yo creo que eso es importante porque creo que vamos a ser provocados permanentemente y creo que no es buena idea caer en esa provocación, Reaccionar. ¿no? Esa es mi... Y de nuevo, conectando siempre de qué se trata, por qué estamos aquí, estas peleas que estamos dando, ¿para qué son? Para que la gente pueda vivir mejor, para que pueda vivir más feliz. Finalmente de eso se trata, porque cuando hablamos de política y de la construcción social que se hace a través de lo político, es para brindar las mejores condiciones de vida para las ciudadanas y ciudadanos. No nos perdamos. No es para nosotros tener más poder, no es para aparecer en la prensa, no es para aparecer ganando. Y todavía todas esas pulsiones están muy vivas en ese espacio. El querer ganar por ganar, aparecer por aparecer, que es parte también, ojo, del resultado del sistema que hemos habitado desde la dictadura y que por mucho que seamos de izquierda, igual nos penetra, igual nos entra en nuestra manera de actuar, porque bueno, somos un colectivo que esos han sido los parámetros que hemos tenido puestos por delante, rascate Claro. con tus propias uñas, somos un país pelador, les gusta el chaqueteo. Esas son herencias culturales también, de esta falta de cuerpo, de esta falta de sentirnos hermanas, hermanos, de verdad. Esta profunda convicción, y ahí me voy como a otro lado de mi vida, y esa profunda convicción espiritual que tengo yo de que todos somos uno, de cuando logramos sacarnos nuestros velos y vemos, somos una gran sola humanidad, tan hermanos chilenos con chilenos como lo somos con los que viven en un país en la otra punta del mundo. Entonces, yo tengo como, bueno, y desde el humanismo también una concepción más amplia, ¿no? Somos seres humanos, incluso aquellos que son nuestros adversarios políticos, que piensan distinto, que odiamos lo que piensan, igual somos uno. Igual están espejando y reflejando parte de lo que nos compone como seres humanos, ¿no? Entonces, no perder de vista eso, para estar muy clara en los puntos, pero para no perder de vista el cariño. Si yo incluso a mi adversario no tengo por qué odiarlo, yo estoy en desacuerdo con sus ideas, pero no tengo por qué odiarlo. Y yo creo que eso también es importante, porque como en la familia también ocurre, un poco lo decía Janet, en la familia tenemos opiniones distintas, pero no nos vamos a odiar por eso. Podemos discrepar, podemos incluso pelear en la mesa el domingo súper fuertemente y vehementemente, pero no nos vamos a detestar, ¿no? Y eso creo que Y después seguimos conversando. importante. Y nada, los valores del humanismo más urgentes que nunca. Yo creo que va a ser tiempos duros, que van a ser tiempos en que ojalá que no sean demasiado los retrocesos que después tengamos que tratar de revertir. Yo pienso en Argentina hoy día, incluso si volviera la centroizquierda a recuperar el gobierno, imagínense lo que costaría ahora volver a desandar lo que han dado Milei, el desmantelamiento institucional que ha tenido Milei. Ese es el temor que tengo yo en relación a lo que puede pasar en el próximo periodo acá en Chile. El desmantelamiento institucional con este desprecio de lo público, ¿no? Esta desregulación que ya está anunciada, que van a desregular todo, lo inmobiliario, lo medioambiental. Eso a mí me preocupa y creo que tenemos que estar. Y ahí, de nuevo, cuando vamos a qué pasa con la izquierda, creo que ahí, por favor, dejemos de lado las diferencias que son legítimas. Incluso, de nuevo, las opiniones son opiniones que son válidas, pero no son sobre las personas, ¿no? Son sobre las actuaciones de ciertos momentos, de los cuales, por supuesto, uno tiene que ser responsable. Pero tenemos todos que mirar en conjunto esto que va a venir y poder no minimizar las diferencias, sino tener un objetivo común, que hacerle frente a poder evitar los retrocesos, a levantar la voz frente a los abusos, si es que lo que hablamos antes en términos del derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, ¿qué va a pasar?
Esas son las misiones hoy día, cómo resistimos y también observar. Aquí hay que observar al adversario también, cómo se va a mover, para ver entonces también Sí. cómo reaccionamos con Por inteligencia, con eso, comprensión, con honestidad. por eso le pusimos este programa República Vigilante y te agradecemos, Ana María Gasmuri, diputada, por estar con nosotros y compartir tus reflexiones en estos tiempos. Y nada, esperamos poder seguir conversando y acompañando este camino que se viene largo. Eso. Oye, yo les agradezco por lo que ustedes están haciendo, porque me parece un ejercicio demasiado importante, el de la reflexión, el de seguir profundizando. Creo que ese es un desafío como izquierda que tenemos, de esa reflexión, pero que no nos desconecta de esto territorial y de esto real. Cómo esta reflexión también nos lleva a justamente poder mirar estas zonas ciegas que hemos tenido, ¿no? Si no somos descarnados con nosotros también en mirar y Sí. poder enmendar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pensar que podamos salir de la situación en que estamos, de los fraccionamientos, de las heridas, de las ofensas, en fin. Y solamente quiero terminar con esto, ¿no? Yo entiendo que puedan verse ofendidos algunos con esta sacada al pizarrón que existió, pero créanme que más ofendidos nos sentimos los otros cuando vimos que se avanzaba en esta dirección, ¿ah? Y que se hacía bajo un gobierno de un sello de izquierda. Creo que de verdad eso ha sido de las cosas chocantes para mí en este periodo. Se lo tengo que decir con toda claridad. No, te Muchas agradecemos. gracias Sí, por su exacto. Sí, honestidad, tu diputado. análisis, por comentarnos ahí tu perspectiva de las cosas y por estar aquí con nosotros en República Vigilante. De verdad, muchas gracias por tu No, tiempo, sigan diputada haciendo lo Gasmuri. que hacen y Estamos feliz si me bien. invitan otra vez. Yo encantada de conversar con Ahí ustedes y está bien. veamos que estén Un muy bien. abrazo, Muchas nos estamos gracias. viendo. Gracias. Un abrazo. Chao. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.